tema que tiene que ver con esta serie que hemos estado hablando, fieles en la casa de Dios, la fidelidad en la casa de Dios. La semana pasada estuvimos hablando que la casa de Dios es columna y baluarte de la verdad, y que nosotros debemos de ser celosos de esa verdad, debemos de vigilar esa verdad. Alguien podría decir, pero la palabra no hay que defenderla, ella se defiende sola. Claro, pero a la iglesia se le dio la facultad de que sea vigilante de esa verdad. Gloria a Dios. De que la cuide, que vele por ella, que busque todas las maneras, habidas y por haber, por mantener la verdad de la palabra, porque sobre esa verdad es que la iglesia se mantiene o cae. Es sobre esa verdad que la iglesia se mantiene o cae. Si la iglesia deja de ver la verdad que está en la Biblia, va para el suelo. Si la iglesia observa, vigilia la verdad que está en la Biblia, se mantendrá siempre firme. Entonces, como ya hablamos la semana pasada, que debemos de ser vigilantes de la palabra, porque la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Entonces, vamos a ver hoy que los que son columna como iglesia de esa verdad vigilante deben de ser administradores fieles de esa gracia que se nos ha concedido. La gracia que se nos ha concedido. Muchas personas creen que la gracia solamente tiene que ver con la salvación. No, la gracia es todo aquello que sustenta la verdad de Dios. Entonces, si esa gracia que sustenta la verdad de Dios primero inicia con la revelación de Dios, hasta llegar a que esa revelación entre en el corazón del hombre, por gracia pueda conocer al Señor por medio de la fe, y entonces esa gracia le brindará el fundamento para que sea vigilante de esa misma gracia que lo salva y de esa misma gracia que lo sostiene. Administradores de la verdad. Administradores fieles de la gracia de Dios. Vamos entonces a leer a 1 de Pedro una vez más, capítulo 4, versículos 10 y 11, y luego estaremos desarrollando los versículos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los errores más comunes en la vida cristiana es pensar que la gracia de Dios termina con la salvación. La Escritura no dice eso. La Escritura lo que hace es que enseña que la gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita, nos adiestra, nos equipa, nos encomienda responsabilidades y nos llama a administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos y la consumación del ya sí, pero el todavía no, Dios la ha puesto en las manos de la iglesia para que la iglesia la administre. Todos sabemos que un administrador es aquel al que se le confiere algo, al que se le encarga algo, al que se le entrega algo. Y eso que se le ha entregado
para que lo administre, debe de hacerlo con todas las reglas y las normas. ¿Por qué? Porque él es responsable de eso. Y él tendrá que dar ¿qué? Cuenta. Va a tener que dar cuenta de él. El creyente no es dueño de los dones, ni ministerios, ni oportunidades que posee. Es simplemente un administrador. Un administrador no puede darle a otro lo que a él se le entregó para que administrase. Lo que estamos viendo hoy no es lo que dice la Biblia. Usted no va a encontrar nunca a ninguno de los apóstoles entregándole ministerio a nadie. Los ministerios, los dones y la gracia era administrada por el Espíritu. Amén. Pero nunca vemos a los apóstoles diciéndole a alguien: tú eres profeta, tú eres pastor, tú eres evangelista, tú eres misionero. No vemos a ningún apóstol haciendo eso. Porque quien lo hace es Dios. Efesios 4, que es quien constituye a sus servidores, no yo ni usted. Este estudio nos confronta con una verdad esencial. La gracia recibida exige fidelidad en aquellos que están administrando. Como idea central, el creyente verdadero demuestra su madurez espiritual al administrar fielmente la gracia de Dios para el servicio del cuerpo de Cristo y la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Usted y yo debemos de administrar con fidelidad, entendiendo que esta gracia no nos pertenece, que esta gracia que se nos ha sido confiada es para que sirvamos, entendiendo que los aplausos que se den por lo que usted y yo hagamos no son suyos, no le corresponden a usted, le corresponden a Dios en cuanto a lo que a su servicio se refiere. Ahora, una cosa es reconocer a alguien, porque la Biblia dice que debemos de reconocer a los que trabajan en la fe, los que trabajan en la obra. Pero el que recibe un reconocimiento por trabajar en la obra de Cristo, ese a que se le está dando, tiene que entender a la misma vez que lo que le están haciendo no lo están haciendo por él, lo están haciendo por la gracia que está en él. Amén. Siempre. Amén. Cuando usted reciba un premio, cuando usted le den un reconocimiento por haber hecho una obra en donde quiera que usted la haga, siendo cristiano, siempre agradezca a las personas por lo que hacen, pero en mayor lugar, agradézcale a Dios porque Él fue que te puso ahí. Amén. Él es quien te tiene ahí. Y si puedes brillar siendo cristiano, entiende que ese brillo no fuiste tú que lo puliste. No fuiste tú que lo sacaste. Fue Dios que por medio de la gracia te maduró, te madura y te seguirá madurando para que la gloria de Dios siga siendo perfeccionada en ti. Pero no eres tú, ni soy yo. Es Dios quien opera en nosotros. Amén. Vamos entonces a ver los versículos. 1. La gracia de Dios es dada a todos los creyentes, dice Pedro. Cada uno es como. Según. Cada uno es como. Cada persona. Entre el grupo de personas, de ese grupo, a cada uno, ¿verdad? No dice algunos, ¿verdad que no dice algunos? A cada uno. Dice a cada uno, es decir, que todos ustedes Tienen dones. que están aquí tienen la responsabilidad de algo que Dios le ha entregado, por lo que tienen que ser administradores. Normalmente, las congregaciones creen que los únicos que tienen la capacidad de administrar son aquellos que son elegidos para un cargo y
dicho sea de paso, que el mayor administrador en la iglesia es el pastor. Eso no es así. Lo que pasa es que hay una diferencia, que Pablo dice que a cada uno se le ha dado según que, según el don. Y ese don, entiéndalo por gracia, se le ha dado según la gracia que ha recibido. Pedro es enfático, no hay creyente sin gracia. No hay un solo creyente al que no se le haya otorgado gracia. Si no fuese así, entonces no fuese salvo. Si no se le otorgase alguna gracia, entonces no es salvo. Pero a cada creyente que es salvo, se le ha entregado una gracia. Este creyente no vive sin capacidades, no vive sin dones. Usted tiene un don, todo creyente, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo, que es creyente en Cristo Jesús, tiene un don, tiene una gracia. Y esta gracia, quien la distribuye es Dios soberanamente, como Él quiere y a quien Él quiere. Si a mí me da 10, ese no es tu problema. Tu problema es contigo que te dio 1. Si con lo que es, si Él me dio 10, porque Él sabe que yo puedo trabajar con 10. A ti te da 1 porque Él sabe que tú puedes trabajar con 1. Ahora, el hecho de que a mí me dé 10 y a ti te dé 1, a mí no me hace mayor y a ti no te hace menor. Es la gracia que opera en ti. ¿Y cómo opera esta gracia? Esta gracia opera soberanamente, universalmente dentro del cuerpo de creyente. Por eso cada uno, Pablo en la analogía que hace de 1 Corintios 12, dice que en el cuerpo hay muchos miembros. Para mencionar algunos, hay ojo, boca, nariz, oído, pies, mano, lengua, dedos. Cada uno de esos dones, de esos miembros, hacen una función en la que ninguno puede decir, la mía es mejor que la tuya, porque cada uno tiene una capacidad distinta. No es verdad que lo que hace mi oído lo hará mi mano, y lo que hace mi mano hará mi oído. Yo no puedo agarrar por los oídos, pero mi mano no puede oír. Así es. Ahora, mi oído no puede agarrar lo que mi mano agarra. Entonces, cada uno ha sido otorgado de acuerdo a la gracia soberana que Dios ha dado. Amén. Gloria a Dios. Nadie queda excluido del llamado al servicio. Por lo pronto, los creyentes creen que hay que decirle que hagan que hagan algo, que hay que decirle que hagan. Y no, claro, debe de haber alguien que oriente. Hermano, mire, váyase por acá, hágalo de esta manera. Pero usted tiene la capacidad para hacerlo. Tiene el talento, tiene la gracia para hacerlo. Lo que hace el líder es que lo redirige, porque para eso Dios lo pone. No para decirte, no, el talento, la gracia suya no es esa, es aquella. No, es al revés. Cada creyente es quien tiene que identificar cuál es la gracia que se le ha sido depositada para que lo pueda administrar bien. Si usted sabe que usted no da para una cosa en la congregación, no insiste, hermano. Usted no da para eso. Gloria a Dios. Si yo al día de hoy, me hubiese dado cuenta que yo no servía para pastorear, y no digo que sirvo, no digo que sirvo, me hubiese dado cuenta que yo no sé, yo hubiera dejado esto, hermano. Porque no en vez de yo arreglar y edificar, voy a desbaratar. Eso es lo que hace el que no ha sido posicionado en el lugar que le corresponde. Voy a desbaratar, hermano. Santo. Yo he escuchado a personas decir, yo me voy a meter a pastor. Digo, yo métase a eso. Si usted cree que eso es así, métase a eso. Vaya, abra una iglesia, abra un local y ponga silla y haga una bocina, predica y diga, yo soy pastor, hágalo, usted puede. Pero vamos a ver si le da resultado. Vamos a ver qué resultado te da. Entonces los dones no son recompensa por madurez, sino que son expresiones de gracia. Gloria a Dios. Eso Dios no te está recompensando a ti, porque la recompensa, ¿quién se la merece? Dios. Amén.
Dios lo que te está haciendo y me está haciendo a mí es un favor diciéndonos, tú no eres nada y yo voy a hacer algo de ti. Santo. Amén. Aleluya. Amén. Nadie te conoce, yo voy a hacer que la gente te conozca. Qué palabra. Vives en el suelo, yo te voy a levantar y ya no vas a andar rodando. Eso es lo que Dios hace. Así que de buenas a primeras, ya yo me creo que soy yo. Cuando el mismo Pablo dice, como decíamos el domingo, en Corintios, 2 de Corintios 12 decía, Pablo, no soy yo, es la gracia que Ay, soy. santo. Y mire que Pablo hizo mucho. El apóstol a los gentiles, quien llenó el mundo conocido del evangelio mayormente, fue el apóstol Pablo. Y Pablo nunca dijo, no, es que yo me bajé a estudiar, no es que yo me bajé a ayunar, no es que yo oré mucho, yo hice mucha vida. Pablo dijo, no, no soy yo, es la gracia que opera en mí. Es decir, Pablo dijo, si esta gracia no tuviera en mí, no importa cuánto yo ayune, cuánto yo ore, cuánto conozca la vida, no soy nada. La diversidad de dones refleja la sabiduría de Dios, no la superioridad humana. Santo, Padre. Santo. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes diferentes dones, según la gracia que ha sido dada, cada uno ministra de la misma manera. Así es. Cada uno opera en esa misma dimensión. Los dones no nacen del mérito humano, sino del decreto soberano de Dios. Esto elimina todo orgullo espiritual. Santo, Padre. Ayúdanos, Señor. Sí, pero hay muchos, la mayoría de gente que ustedes encuentran en las redes, no es Dios, son ellos. La figura central son ellos. Lo que hacen no lo hacen bajo la gracia y dirección de Dios, y lo vamos a ver más adelante, son ellos. Lo que muestran no es sumisión, sino sublevación, porque son ellos. Dos. Gloria a Dios. La gracia de Dios debe ser administrada fielmente. ¿Qué dice Pablo? Ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿Qué significa como buenos administradores? Si hay buenos administradores, ¿qué otra cosa hay? Malos administradores. Entonces Pablo dice, háganlo como bueno, como malo. Háganlo como buenos administradores. Porque a Dios no le gusta la mediocridad. A Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios le gusta que se haga la cosa con altura. Pero no altura en el sentido de que el hombre sea alto, sino a la altura de que las cosas queden correctamente como deben de quedar. Exactamente como son, como Él lo diseñó. El diseño de Dios es perfecto. Entonces, si el diseño de Dios es perfecto, es porque el diseñador es perfecto. Aleluya. En ese sentido, quienes sirven y administran a ese diseñador perfecto tienen que hacer la cosa como perfectamente. ¿Podemos hacer la cosa perfectamente? Claro que sí. Claro que sí. Porque si no, Dios no dijera, ministrenlo a los otros como buenos administradores. La palabra administrar implica responsabilidad, rendición de cuentas y un uso correcto de algo que no nos pertenece. Esto, miren, a mí la gracia que se me ha sido dada no me pertenece. Por eso yo a veces me acuerdo de Pablo cuando estoy orando y cuando voy caminando, golpeo mi cuerpo y le digo a mi cuerpo, le digo a mi mente, no eres tú, 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 no eres tú. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Amén, gloria a Dios. Y cuando el ego quiere meterse a mí, porque el ego está ahí en la puerta, Claro. cada día tocando y forzando para meterse, para luego entrársete ahí y crecerte tú, y te hinchas y te infla. Cuando te hinchas y te infla, el ego no te permite oír a nadie, Wow. no recibe consejo de nadie. Habla, papá. Santo. Todo lo que tú haces está bien y los otros lo hacen mal. Puedes corregir a otro, pero a ti nadie te puede corregir, porque tú crees que eres el matatán, que tú eres el que te la sabe todo.
que tú eres el que no falla, Santo. que tú eres el que no te equivocas. Santo. Ah, y aparte de eso, te crees que lo que tú haces, nadie lo puede hacer. Santo. Porque te enorgulleces, Santo. te subes. Mátalo, Señor, ese bulto. En nombre de Jesús. Santo. La gracia no es para uso personal. Oiga bien, la gracia no es para uso personal. La gracia es para edificación comunitaria. Santo, amén. Santo está hablando. Yo tengo que meterme en esta cuestión porque esto es lo que hay. Lo que nosotros vemos hoy de la administración de esa gracia de Dios, entre comillas, no es gracia de Dios, es gracia de los hombres. Es la gracia, cuando digo gracia de los hombres, es que los hombres hacen lo que hacen para recibir el regalo ellos. Santo. Pastores que para pastorear una iglesia tienen que darle mucho dinero. Santo. Y algunos que no le tienen que dar exigen dinero a costa de ese servicio, a costa de esa gracia. Cantantes que porque tienen una buena voz, y qué bueno que la tienen, porque en nuestras iglesias no hay adoradores en el sentido mayoritario. En el sentido mayoritario no hay adoradores. Lo que tenemos al día de hoy son artistas, igualitos que en el mundo. Ay, santo. Donde ese artista en el mundo, para poder ver sus conciertos, hay que pagar un buen dineral. Santo, sí. Los artistas que tenemos hoy dentro de la iglesia, para poder ir a sus conciertos, hay que pagar un buen dineral para que ellos te canten canciones de Dios. ¿De dónde Dios le dio? Santo Dios. Santo. Santo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que a ellos hay que pagarle por cantar. Santo. Entonces, cuando la gracia no es para rendirle el servicio a Dios, se convierte en un uso personal. Santo, yo estoy entendiendo. Un predicador que para ir a una congregación a predicar hay que pagarle hasta los pelliquitos que le puedan pasar, hasta los mosquitos que le piquen en el camino hay que pagárselo. Donde un predicador no se mueve ya de un pueblo a otro si no le dan una ofrenda. Donde de barrio a barrio usted invita a un predicador y él está pendiente más de la ofrenda que le vayan a dar que lo que él va a predicar. Entonces, se ha convertido la gracia en un uso personal. Y la gracia es para la edificación de la iglesia. No me vea con el cuento a mí no. No, pastor, porque yo soy cantante. Y yo grabé a mí me costó grabar el CD, o la música y todo eso. Sí, muy bien, eso te lo compro. Sácale el dinero a lo que tú invertiste. Cuesta dinero. Y después de ahí, ¿qué pasa? Después que le sacaste el dinero, ¿qué pasa? No, ahora yo le saqué el dinero, ya le saqué la inversión, ahora yo voy a ganar. Y usted se da cuenta que los músicos y los cantantes cristianos no tienen nada que envidiarle a los cantantes del mundo. Compárelo para que usted vea. Compárelo para que usted vea. No tienen nada que envidiarle. Porque no hay diferencia ahora mismo, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque la administración de la gracia en una iglesia, usted invítese a uno de esos que cantan como así, qué sé yo, barato, tráigalo para acá. Ay, ay. Para que venga y le cante una sola canción a usted, tráigalo para acá. Es más, traiga uno solo de ellos, uno solo. No lo traiga todo. Y que le canten con pista, para que me hagan como me hicieron a mí, que por 5 canciones me estaban cobrando, por 3 canciones, 60,000 pesos. ¿Eh? Sí, pregúntele a esa. 75. Perdone por eso, perdone que le diga a esa. Pregúntele a Adelaida, que íbamos a contratar una cantante de aquí que vive ahí en Puerto Plata. 60,000. 75,000, no, era 75 si era con músico. Sí. Y 60 sin músico. Para que viniera a cantarme 3 canciones. ¿Usted cree que eso es posible?
Dígame usted, ¿qué diferencia hay entre un cantante del mundo y un cantante cristiano? Dígame, ¿cuál es la diferencia? Pero no es ella, es que son todos así. Bueno, no vamos a generalizar. La mayoría son así. Se pueden sacar con pinzas. Pero así vamos con los predicadores. Pastor, yo no necesito a usted por 3 días. Le investigan la iglesia. Y muchos son tan osados que le ponen por esos 3 días. No le dice, ellos no se lo dicen a usted por su boca, pero tienen que a una secretaria. Que ya esa secretaria tiene fija la tablilla del precio que va a cobrar por lo que él vaya a hacer. Tantos días, tanto. Tantas canciones, tanto. Es un concierto, tanto. Es fuera del país, tanto. Es fuera de un pueblo, tanto. Lo tienen calculado por tablillas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo escucho a personas no creyentes diciendo que el evangelio se ha convertido en un negocio, hermano, a veces uno tiene que quedarse callado. Uno defiende y entonces uno sale y dice, no, porque espérese, no son todos, sí es verdad, hermano, pero hay que tener buena valentía para usted defender lo indefendible. Es verdad eso. Pastores oiga, pastores que parecen magnates. Y estoy de acuerdo que al pastor, que la iglesia diezme para sustentar al pastor. No estoy en contra de eso. Estoy de acuerdo con que la iglesia ofrende. Estoy de acuerdo con que la iglesia ponga su recurso al servicio de la obra del Señor. Pero el pastor tiene que administrar eso bien. Amén. Ese puesto aquí, a mí Dios no me trajo para ser rico. Dios no me trajo para que para que entre todos nosotros la iglesia crezca y todo lo que entre, para yo hacerme rico. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Santo. Eso no aparece en la Biblia. Ahora, la Biblia sí dice, el que trabaja en el altar, que viva del altar. Ahora, ¿usted me va a decir a mí que un cantante cristiano trabaja en el altar? ¿Usted me va a decir a mí eso? ¿Usted me va a decir a mí que un predicador que anda de iglesia en iglesia trabaja en el altar? No trabaja en el altar. Porque por lo más que usted puede esperar es que venga un predicador, le haga un desastre, le divide la iglesia, él se va para su casa o para donde sea que va bien y le deje el problema a usted aquí. Así es. Como ha ocurrido muchas veces. Entonces, la gracia no es para uso personal. La gracia es para la edificación de la iglesia. Yo he ido a predicar a muchas iglesias y me han dado ofrenda, y cuando a mí me dan la ofrenda yo veo la iglesia y le digo, no, pastor, quédese con ellos. Quédese con ellos. Porque yo no la necesito. Yo no la necesito. Y cuando me invitan a una congregación, yo no exijo ofrenda. No la pido. Si yo voy a una iglesia a predicar y me dan una ofrenda y yo veo, hace como bueno, antes de la pandemia, 18, 19 por ahí, me invitan a una iglesia. Yo vivía donde los hermanos, donde ustedes fueron a visitarme, donde yo vivía primero antes de vivir en mi casa. Y de ahí yo fui a Gurabo, para allá arriba, era Gurabo, por donde coge la onza, para los ríos, para allá. Todo eso para allá arriba, para allá, lejos. Yo recuerdo que yo tenía una Ford Escape 2001, que era una dragona. Sí. Y de ahí cogí yo para allá a predicar. Y cuando estoy en una iglesia pequeña y la hermana, terminé de predicar, todo bien, y me da la ofrenda en el sobre. Antes de ella haberme dado la ofrenda, ella dice, hermano, acuérdense de lo que estamos haciendo para comprar algo. No recuerdo lo que era, pero ella estaba diciendo como que estaba comprando algo, iba a comprar algo. Y cuando ella me entregó la ofrenda y yo escuché lo que ellos estaban haciendo, porque ya yo había pasado por eso, creo que era para asuntos de solar, de construcción, ya yo había pasado por eso, y sé cómo se siente un pastor cuando está por comprarse un terreno y la lucha que coge. Cuando ella me pasa la ofrenda, yo la reviso, creo que eran como 3,000 pesos.
Y cuando yo escuché lo que ellos estaban haciendo, una iglesia, y era una iglesia pequeña, una iglesia como, creo que habían como 15 o 20 miembros. Y cuando yo veo la ofrenda, el corazón a mí se me partió. Y yo dije, no. Ella lo hizo muy bien. Ella quiso, qué sé yo creo que ni agradarme. Ella quiso dar eso. Y yo le di a ella la ofrenda para que le dije, téngala. Dice ella, no, digo yo, ¿es suya o es mía? Dice ella, suya. Digo yo, pues échemelo ahí para eso, para las cosas que ustedes están haciendo. Pero yo he ido a congregaciones donde a mí, por una conferencia, a mí me han dado 10,000 pesos. Ahora, ya usted sabe, no es una congregación pequeña, una congregación grande. Voy yo a esa conferencia, voy yo a esa iglesia, por eso, qué sé yo lo que me van a dar. Pero yo me preparé para esa conferencia. Y a esa iglesia yo llevo llevándole conferencia alrededor de 6 años consecutivos. Cada año, para el mes de noviembre del mes de la familia, a mí me llaman para conferencia. El año pasado tuve un día, el año antepasado me dieron 2 días. Y dice él, y esto, por eso le digo que es la gracia de Dios que opera en nosotros. Dice él que cada vez que a mí me anuncian que yo voy a llevar esa conferencia, la iglesia se llena, y es verdad. Santo. Se llena la iglesia. Invitan personas y van porque han escuchado la conferencia. Yo voy a decir, es que yo voy a decir, lo que pasa es que yo la doy buena. No. Yo digo, es la gracia de Dios. Amén. Porque lo que voy a hacer para Dios, debo de hacerlo con altura. Amén. Y si esa gente deposita la confianza en mí para que yo le lleve esa conferencia, voy yo a pararme allí y le voy a llevar cualquier disparate. No, yo duro semanas preparando eso, investigando, buscando allí, datos aquí, datos por allá. Porque no es algo loco, hermano. Entonces, la gracia no es para uso personal. Es para terminar con esa parte. El año pasado, cuando me invitaron, yo salí de mi casa bajo un aguacero, que si el agua me hubiera cogido en mi casa, no salgo. Pero me cogió cruzando el puente. Y cuando yo llego allá a esa iglesia, digo yo, bueno, con este aguacero, yo creo que van a haber 2 o 3 personas. Hermano, la iglesia estaba llena. Y llegando, hermano, con el aguacero. Ahí es que el pastor dice, Pastor Martín, las conferencias suyas son muy esperadas en esta iglesia. A usted vamos a tener que llevarlo para una conferencia de pareja que ellos hacen. Pero esa que llevamos es general. Eso es la gracia, hermano. Eso es la gracia. Pero yo no le he puesto precio. Yo nunca le he puesto precio a la predicación. Y nunca se lo voy a poner. Como tampoco le voy a poner precio a estar pastoreando aquí. Santo. Yo no le voy a poner precio. ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros. No somos nosotros. Oiga, esto que nosotros predicamos y hablamos, esto no es mío. Como no es mío, es que yo tengo que hacerlo, Bernie, con la delicadeza y el cuidado que merece. Amén. Porque esto no es mío. Santo. Somos administradores. Ser negligente con el don recibido es infidelidad espiritual. Un negligente es un infiel espiritual. Alguien que no hace bien con responsabilidad aquello que le han entregado que haga, es un infiel espiritual. Primera de Corintios 4, 1 y 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra vez, se requiere de los administradores que, ¿cuánto es? Ninguno, alguno. Que cada uno Se encuentre fiel. sea hallado fiel. No se nos pide éxito, ni popularidad o resultado visible, sino lo que Dios le está pidiendo a usted y a mí es fidelidad, hermano. Dios no te está diciendo a ti que te va a hacer, porque Dios no está pidiendo a ti que seas exitoso y que todo lo que tú hagas
todo lo que tú agarres se convierta en oro. No es eso lo que Dios está pidiendo. Él está pidiendo fidelidad. Porque la fidelidad es lo que va a garantizar que la gracia de Dios opere en ti. Así es. Eso es lo que va a garantizar tu fidelidad. Que seas fiel, que seas honesto, que seas responsable. 3. La gracia de Dios tiene como fin la gloria de Dios. Ese es el fin de la gracia. Darle la gloria a Dios, no dártela a ti. Yo soy de los que rechazo siempre cuando llego a una iglesia: pastor, venga para que se siente aquí arriba. Yo rechazo eso inmediatamente. ¿Para qué busco yo ahí arriba? Voy a predicar ya desde que llego. Porque yo nada más me voy a subir ahí si voy a predicar. Una silla ahí arriba. Era así antes. Sí. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles se sentaban en el templo? Cuando el templo ni siquiera tenía sillas. Usted ve eso, usted y yo nos sentamos en el templo de Jerusalén, en el primer y el segundo templo. Eso no existía, no había silla. ¿Sabe cómo era que se cantaba? ¿Sabe cómo era que se oraba? ¿Sabe cómo era que se recibía la palabra? Todo el mundo de pie. No importa el tiempo que durara. Yo no sé cómo es que hay gente aquí que le da, aquí, no voy a ir por otro lado, que le da tanta brega ponerse de pie cuando dicen póngase de pie. Aquí le voy a ir poniendo en una cosa y comienzo como el domingo pasado, como el viernes pasado, hoy. Voy a decir algo hoy. Cuando usted se pare aquí delante y vaya a hacer algo, no le diga a la iglesia si usted quiere o si usted puede. Dígale, póngase de pie. Póngase de pie. Le duele la columna, le duele un pie, usted se quedará sentado. Pero no es verdad que a todito le duele la columna y le duele los pies. Derengado. Mucho menos a los jóvenes. Ahí está. Alaba, papá. La gracia de Dios, reiteramos, tiene como fin la gloria de Dios. Dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Pedro cierra con el propósito supremo de toda administración cristiana, o que toda administración cristiana, la gloria tiene que ser siempre para Dios. Amén. Pero hay otra cosa que Pedro dice. Dos áreas mencionadas importantes. Y podemos leerlo por completo en el versículo 11, cuando Pedro dice: si alguno habla, es que está diciendo que si alguno habla cuando estamos hablando aquí. No, lo que Pedro está diciendo es: si alguno habla la palabra de Dios, ¿cómo debe de hablar? ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. ¿Por qué que yo no puedo venir hablando, inventándome cosas aquí? ¿Por qué en las redes sociales, cuando usted coge las redes sociales o las mayoría de iglesias y usted va escuchando el mensaje, se dará cuenta que se habla de todo menos de Dios? Que Dios solamente es mencionado, pero no hablado. Porque una cosa es mencionar algo y otra cosa es hablar de algo. Se habla de todo menos de Dios. Y Dios solo se menciona. ¿Cuándo se menciona a Dios? Cuando se lee la palabra o un versículo solo que cogen. Ya, eso fue lo que mencionaron de Dios. Pero me van a decir a mí que cuando usted comienza a hablar y se inventa toda la diablura que usted le pueda llegar a la mente y todos los disparates que le puede llegar a la mente, ¿me va usted a decir a mí que fue a predicar de Dios? Bendito Dios. No, es la palabra que se necesita predicar. Ustedes no necesitan. Puede ser que yo le diga algo que yo he experimentado de la palabra, pero usted no necesita vivir de mis experiencias. Usted necesita vivir de la palabra. Amén. Porque la que produce vida, cambio y transformación en el hombre no es mi testimonio, es la palabra de Dios. Amén. Es un complemento que a veces uno toma y expresa algo que le ha pasado. Pero no es lo que me pasó a mí.
No, es lo que produce la palabra, lo que hace la palabra, lo que tiene que ponderarse. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice Pedro, seguimos en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. No, es suya. Porque es de usted que van a hablar, las palabras son suyas. Por eso escuchamos menos palabras y más bla, 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 bla. Como le dijeron a Herodes en el libro de los Hechos, me parece que se subió a una parte alta y comenzó a hablar y el pueblo gritaba, no queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. Entonces, si las iglesias, si las congregaciones le prestaran atención y amaran la palabra, no soportaran ni 10 minutos a una persona hablando tanto disparate y menos de la palabra de Dios. No lo soportan. Mire, yo no soporto a una persona hablando mucho. Yo he llegado a ese punto. Yo no soporto a una persona hablándome mucho disparate, cuando va a predicar y que no me hable de la palabra del Señor. Yo estoy así ya, la edad me cogió con eso. No, yo no lo soporto. Yo soy así. Vamos a hablar la palabra, porque que la palabra es lo que necesitamos. Yo no vine a oírle a usted. Cuando yo quiero oírle a usted, entonces yo me siento con usted y voy a su casa, lo llamo, venga, vamos a hablar de usted y yo, y ahí usted me cuenta toda su vida. Pero eso de que comenzar y durar 2 horas hablando de mí, hablando disparate, no, hombre, no. Gloria a Dios. Seguimos aquí. En el versículo 11. Las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Ese poder que Dios da, ¿usted cree que está hablando de poder para que usted sane enfermo, levante muerto, liberte demonios? No, ese poder que Dios da es precisamente para que se hable su palabra. Es para eso, hermano. La unción que se le dio a la iglesia no fue para liberar demonios ni sanar personas. La unción que se le dio a la iglesia primitiva fue la unción de la predicación de la palabra. Y las cosas que decía la palabra se iban añadiendo a lo que se predicaba. Marcos lo dice de otra manera. Y estas señales seguirán A lo que queremos. a los que creen. A los que creyeran que La palabra. la palabra. A los que creyeran la palabra, las señales le iban a seguir. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Más señales, entre comillas, y menos palabras. Sí, eso es. Más señales, entre comillas, porque son todos unos embusteros, mentirosos y falsos. Más señales. Yo quiero que usted me diga a mí, cuando alguno de los apóstoles, mientras predicaba el evangelio, interrumpía la predicación del evangelio para decir sandeces como esta. Tengo que pararme porque hay un ángel al lado mío que no quiere que yo predique más. Oiga, veo una nave. O cuando usted leyó en la Biblia cosas como esta. Hay un ángel que quiere que yo me calle, pero yo le dije al ángel que se calle porque yo tengo que seguir hablando. ¿Sí? Y lo peor de todo es ¿Y la nave? que la gente que están ahí lo creen. Vio una nave también, pastor. ¿Por qué lo creen? Porque no conocen la Biblia. Si conocieran la Biblia, le dijeran a esos charlatanes mentirosos. Pero hay un detalle. Que esos charlatanes y mentirosos van a esas iglesias porque esas iglesias quieren que le digan eso. Oiga, que sí. ¿Por qué? Porque han sido inyectados contra la palabra de Dios. Eso es verdad. Entonces, por eso Pedro dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. Hermano, no son ni sueños, ni visiones o revelaciones. Eso no es lo que Pedro está diciendo que se predique, ni lo que Dios ha mandado a que se predicara. Nótese.
para aquellos que pueden confundir, malentenderme. Mire, yo creo En sanidad. en sueños, yo creo en revelaciones, yo creo en visiones, yo creo en sanidad, yo creo en liberación de demonios. ¿Ah? Yo creo en las señales. Pero ¿saben cuál es que yo creo? En la que dice la Biblia. Amén. Amén, gloria a Dios. No en la que usted me presente, en la que dice la Biblia. En esa es que yo creo. Pastor, no, porque Dios habla en sueños. Sí, Dios habla en sueños. Pero ¿cómo Dios habla en sueños? Léase Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. ¿Cómo dice Pedro? Pablo, dice Pablo. Pero Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, por medio de los profetas, ahora nos habla a nosotros, ¿por medio de quién? De Jesucristo, que está contenido en la palabra. Por eso yo creo que Dios habló en sueños, que Dios habló en visiones, que Dios habló en revelaciones. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero Dios dejó ya de hablar de esa manera y ahora nos habla por medio de la palabra. Santo. Eso es lo que esta generación le han inyectado para que no crea a la palabra. Porque el diablo sabe, los demonios saben, que cuando un creyente tiene contacto con la palabra, Amén. nadie lo puede engañar. Gloria. Nadie. Gloria a Dios. Bien. Nadie. Gloria a Dios. De la palabra, gloria a Dios. Por eso es que usted lo ve, por eso que usted lo ve, que anda detrás de esos palabreros, porque esos palabreros lo tienen inyectado en contra de la Biblia. Y por eso lo creen. Aplauden. ¿Usted se atrevería a creer eso? No, yo no creo que con lo que yo le he enseñado a usted aquí, alguien que venga aquí y comience a hablar y comience a decir tuá, lía, mamá, caca, pi, yo no creo que usted vaya a creer eso. Yo no creo que usted vaya a creer que ese tipo le está hablando a usted y que de parte. Yo no creo que usted vaya a creer eso. Yo no lo creo. Porque el Dios que nosotros conocemos se ha dado a conocer de una manera tan clara que hasta un niño de 5 años lo puede comprender. Para que usted le vengan hablando esos disparates y usted creerlo. La Biblia fue revelada ¿en qué idioma? En 3 idiomas. En 3 idiomas se escribió la Biblia originalmente, hebreo, griego y arameo. Nunca el mensaje de Dios le llegó a los apóstoles por un idioma que ellos no conocieran. Jamás. Siempre fue. Incluso, yo lo vuelvo a repetir porque muchos no lo tienen claro y para que lo tengan claro algún día se le va a aclarar. Incluso, cuando Pedro se levanta a hablar conforme a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, y que había gente de alrededor, oiga bien, contado, mal contado, porque se dividieron en fracciones hacia otras naciones, mal contado, ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles en el aposento alto, y Pedro se levanta y da el primer mensaje, dice el texto, que había ahí alrededor de unas 18 naciones que hablaban lenguas diferentes, que los apóstoles no conocían, y que cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, la gente que escuchaba a Pedro predicar, oía que Pedro le predicaba en su propio idioma. Santo Padre. ¿Quién podía hacer eso? Dios. Solo Dios le podía dar la capacidad a Pedro de hablar en griego, que era la lengua que se hablaba ahí. Solo Dios le pudo dar la capacidad a Pedro de que pudiera hablar en su idioma, pero que las demás personas le dio Dios la capacidad de que escucharan en su propia lengua, porque ellos lo dicen, pero hay algo raro aquí, dicen ellos, hay algo raro aquí. ¿Y qué es lo raro que hay? Es que estamos oyendo a esta gente hablar en nuestra propia lengua. Santo. Entonces, lengua, ¿qué es? Idioma. Lengua es
idioma. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que a esta gente le estemos escuchando hablar en nuestro propio idioma? No tú, aquí, tú, ri. No, eso no fue lo que oyeron. No fue eso lo que oyeron. Alaba, papá. Entonces, si vamos a hablar, dice la Biblia, hablemos conforme a la palabra. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos tipos quieren sensacionalismo, quieren fama. ¿Y cómo se consigue ese tipo de fama dentro de la iglesia? Con la verdad no se consigue fama. La fama se consigue con la falsedad. Porque la falsedad es más fácil de dirigir. La verdad no. Sí, es verdad. Para la verdad usted tiene que dedicarle tiempo. Es tanto así que hay que dedicarle tanto tiempo a la verdad que una media mentira diciéndose muchas veces se convierte en una verdad, para que usted vea lo difícil que Ay, es. santo Dios. Una media mentira repitiéndose muchas veces se convierte en una verdad completa. Así que la verdad, el Señor lo dijo claro, y conoceréis y la verdad. Cuando la iglesia, cuando el creyente conoce la verdad, nadie lo engaña. Amén. Así es. Nadie lo tuerce. Nadie lo agarra asando batata. Porque sabe cuál es la verdad. Es más, pelea por esa verdad. Y como dice Pablo, donde leímos en la semana pasada, se convierte en columna y baluarte de la verdad. Defiende esa verdad. Vive por esa verdad, muere por esa verdad. Gloria a Dios. Entonces, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso yo les he dicho a ustedes, a los que predican aquí, cuando usted predique, mire, si usted no va a hablar la palabra, si usted no tiene para hablar la palabra, no hable mejor. Santo. Dígale que yo no voy a predicar. Pero no estoy diciendo que usted va a hablar al nivel de un Miguel Núñez o de un Sujel Michelén. No es que usted tiene que hablar a ese nivel. Para usted ser un predicador no tiene que hablar a ese nivel. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Predicar y mire qué sencillo es. Si a usted le van a dar un mensaje, usted dice, es que yo no sé qué predicar, le voy a dar una técnica. Búsquese un tema. Búsquese el tema de la gracia. Es más, se lo voy a recordar porque ya usted lo vio. Ya usted lo vivió eso. Y yo quedé encantado. ¿Se acuerda el predicador que trajo Olivia? Ajá. Sí. Ese señor, ese pastor, Excelente. no dijo una sola palabra que no fuera de la Biblia. Sí. Todo lo que él dijo fueron textos bíblicos. Todo eso. Yo dije, yo quisiera poder predicar así. Cuando usted predica así, usted no tiene que hacer ningún amaraco, ninguna bulla, ni meter ninguna cosa de que un ángel, de que aquello. No tiene que meter nada. ¿Por qué? Porque la palabra es suficiente. Amén. Gloria a Dios. En el caso mío, a mí se me hace difícil hacerlo como él, porque yo me he convertido, me he ido puliendo en un predicador exegético expositivo. Es decir, tomar el texto y comenzar a explicarlo en sus partes. Él no explicó el texto, pero los textos que él decía iban tan acordes que no necesitaban explicación. No, que era combinado todo. Aparte de eso, ¿cómo se le dice a esto? El estilo que él le metió, Sí. le puso, ¿sabe cuál es ese estilo? ¿Sabe cuál es ese estilo que cada predicador debe de procurarle? Pasión. Sí. Pasión. Y cuando usted le pone pasión a la palabra, ¿sabe qué es lo que usted está haciendo? Es que usted la vive, es que usted la cree. Usted no puede dejar de hablarla con ese gusto y con esa armonía, ese deseo. Porque es que la cree, la vive, la siente. La siente, eso se le queda. Mire, la palabra, cuando usted comienza a hablarla,
y usted se siente con ella tan apegado a ella y que sabe que es lo que está viendo. Eso es como el que se ha enamorado a primera vista. El que se ha enamorado a primera vista, mire, se le mete una cosa por aquí y no haya qué hacer. Y está medio loco y todo lo que piensa esa mujer, ese hombre, todo lo que mira, todo lo que come, hasta el hambre se le va. Hasta el hambre se le va. Entonces, cuando vaya a hablar, coge, hermano, mire, nunca reniegue de que el predicar. No, porque yo no predico como fulano de tal. Déjese de eso, hermano. Dios no lo llamó a usted. Cuando usted le da una oportunidad para predicar, no es para que predique como predica Johnny o que predique como predica Bernie. ¿Quién le dijo a usted que para eso? La oportunidad es para que usted predique la palabra del Señor. Pero hermano, para poder predicarla, reitero, hay que conocerla. Usted no puede predicarla si no la conoce. Tiene que conocerla. Tiene que leerla. Cuando a mí me dicen a mí, cuando yo me convertí me decían, había un dicho que decía, que Dios le dijo a Jeremías, abre tu boca que yo te la llenaré. Y eso era todo el mundo. Predica, abre tu boca que el Señor te la va a llenar. ¿De qué te la va a llenar si tú no tienes nada? Profetiza, yo de hombre, que tú eres profeta. Si tú no tienes nada, ¿y de qué que te va a llenar la boca? Además de eso, Yo profetizando. cuando Dios le dice a Jeremías, abre tu boca que yo te la llenaré. Jeremías era un jovencito, un muchachito, digamos, jovencito. Y Jeremías no tenía que hablar, ¿por qué? Porque a él no se le había dicho nada. Jeremías tenía razón al decir, yo no sé qué hablar, no me va. Y Dios le dice, no te preocupes por eso, que yo te voy a poner la palabra. Pero ¿por qué Dios le va a poner la palabra en la boca a Jeremías? Porque no había palabra. Y Dios no es verdad que te va a mandar a ti a que haga una cosa sin equiparte. Como no había palabra, Dios le dice a Jeremías, no te preocupes por lo que tú vayas a decir, porque yo te voy a poner en la boca lo que tengas que decir. Lo mismo que Jesús le dijo a los apóstoles, maestro, y cuando llegue ese momento, ¿y qué vamos a decir? Y dice el Señor, no se preocupen por eso, porque el Espíritu Santo les recordará que, vamos a ver, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le va a recordar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le va a recordar? Todo lo que ellos habían oído, porque Jesús le predicó el Evangelio y no había Biblia cuando ellos tenían que predicar, no había nada escrito. Entonces Jesús le dice a ellos, no se preocupen, que yo les voy a recordar a ustedes. Y así mismo fue cuando se presentó Pedro a predicar, que Pedro no tenía una Biblia en la mano como la tengo yo. Pedro no tenía eso, Pedro no tenía nada de eso. Sin embargo, Pedro comenzó a predicar. Todo lo que Pedro predicó fue de ahí. Pedro no leyó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra que el Señor le dijo, que cuando llegara el momento, Él le iba a recordar a ellos, el Espíritu Santo le iba a recordar todo lo que tienen que decir. Ahora bien, no me venga con el cuento que Dios te va a recordar a ti lo que aquí, si tú no te lo sabes. ¿Qué es lo que Dios te va a recordar? No, abre tu boca, sí, pero abre tu boca ¿para qué? Para hablar nada si tú no tienes nada aquí. Entonces, si hemos de hablar, hablemos conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, porque el administrador de la gracia de Dios no puede hablar otra cosa que no sea lo que Dios le ha dicho. Vamos a ver, si a usted le ponen un negocio de vender goma, tú vayas a vender arroz y habichuela. ¿Tú vas a vender arroz y habichuela? Porque ¿qué es lo que la gente va a ir a vender? ¿A buscar qué? Goma. Tú no puedes vender arroz y habichuela. Es igual que viceversa. Entonces, si vas a hablar, habla conforme a la palabra. No hable conforme a lo que tú quieres hablar, de que tú hiciste aquello, de que tú vas para allá, de que tú vienes. Ese Dios me dijo, hasta para beberse un vaso de agua, que Dios me dijo que no me lo beba. El que sirva conforme al poder de Dios. Nada nace del yo, todo procede de Dios y vuelve otra vez a Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ser un buen administrador es hacer buenas obras. Estas buenas obras, reiteramos, no son para salvarnos, sino porque ya somos salvos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido hechos y formados a la forma de Cristo, a la forma de Dios. Cuando el servicio se vuelve centrado en el hombre, esto sí está bonito, ¿verdad?
Cuando el servicio se vuelve centrado en el hombre, deja de ser gracia y se convierte en un espectáculo, que es lo que nosotros vemos en todos los videos que vemos. Espectáculo. ¿Por qué? Porque está centrado en el predicador, que es el hombre del día. Y todo lo que ese hombre vaya a hacer es un espectáculo. Por eso usted va a encontrar 8,000 celulares y 20,000 cámaras, que no está mala la cámara, Pues usted va a ver, y un tipo agarrando ahí, de que ponga la mano así. Todo el que tenga una mano más larga que otra, venga para acá. Y le digo que todo el mundo tiene una mano más larga que otra. Todo el mundo tiene un pie más grande que otro, o más largo que otro. Todo el mundo, mire, todo el mundo tiene en el cuerpo un lado más inclinado que a otro. Y eso hace que uno sea más grande que otro. Entonces habrá que orar por todo el mundo, porque parece que Dios no hizo malo a todos por respeto. La forma en como tú caminas determina cómo es tu cuerpo. El brazo que tú más uses siempre será más fuerte que el brazo que tú no usas. Si usted usa mucho el brazo derecho, usted se lo miden o lo miran y va a ser de una u otra manera más fuerte que el brazo izquierdo. Y así sucesivamente. Hay un oído que usted desarrolla más que otro. Hay una parte de un oído que usted no oye bien y hay otro que oye mejor. Y usted dice, pero es que yo me estoy quedando solo, déjame ver. No, hermano. ¿Y qué fue que Dios lo hizo imperfecto? No, es que a uno, incluso, hay ojos, cuando una persona tiene problemas de ceguera, vaya a chequearse la vista y se dará cuenta que el grado de visión de un ojo será menor o mayor que el otro. Entonces, ¿es que hay problemas por eso? No, Dios me dice que aquí hay gente que tiene una mano más larga que otra. Y mírela ahí, hermano, mire, espectáculo, mírela ahí. Y te pone, y viene una borrega. Sí, yo tengo una mano más larga que otra. Y viene el predicador, míralo ahí. Y comienza con la cámara. Mírelo. ¡Aleluya! Espectáculo. Espectáculo. ¿Por qué? Porque cuando el servicio se vuelve centrado en el hombre, deja de ser gracia y se convierte en un espectáculo. Santo. Aleluya. Alaba. Aplicaciones que tienen que ser evidentemente prácticas. Examina tu administración. No preguntes, tengo un don, sino pregúntate, ¿estoy usando fielmente lo que recibí? Santo. 2. Sirve desde la dependencia de Dios. El poder no está en el talento, sino en la gracia que lo sostiene. Santo. Otra vez, no soy yo, sino la gracia que opera en mí. 3. Corrige la motivación del corazón tuya. El fin no es reconocimiento humano. Investígate, analízate, si cuando cantas, si cuando predicas, si cuando das, lo estás haciendo con la motivación correcta. Porque si lo estás haciendo para que la gente vea o para que Dios te vea, entonces no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Nada está haciendo. El fin no es reconocimiento humano, sino que siempre sea la gloria de Dios en Cristo y nada más. En conclusión, la gracia que salva es la misma gracia que envía. Dios no busca consumidores de gracia, sino administradores fieles. Cada don, cada oportunidad y cada ministerio será evaluado no por su visibilidad, sino por su fidelidad. Donde hay gracia verdadera, hay servicio humilde y obediente. Santo. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Qué palabra. Gloria a ti, papá. Para la próxima semana tendremos